Una de las consecuencias que tuvieron ustedes aquí en Venezuela fue tener que dejar sus cosas. Prácticamente vendiste todo lo que tenías y ahora tienes que empezar de cero. Y todos me preguntan la misma, ¿cómo está la cosa allá? Y yo, bueno, la cosa aquí, yo no te voy a mentir, no está fácil, está dura. Sean bienvenidos a Venezuela. Nos encontramos en un lugar donde la vida transcurre entre montañas y una localidad llena de vida y movimiento. Vamos a descubrir hoy y conocer lo que es la vida real en una de las poblaciones más pequeñas del país y descubrir cómo los venezolanos que regresaron en este último año se enfrentan a la difícil tarea de comenzar de nuevo. Esto es San Juan Bautista, una población que seguramente la habrás visto en alguno de mis videos, un lugar donde encontramos relatos de personas que contra viento y marea se enfrentan a la difícil tarea de reconstruir sus vidas después de vivir largos años fuera del país. Son hogares y testimonios que nos demuestran la fortaleza de los venezolanos y nos recuerdan la valentía y la determinación con la que miles se enfrentan día a día a la crisis económica del país. Amigos, hoy quiero que me acompañen a hacer un recorrido por todo lo que es la vida real de Venezuela. Hola a todos y bienvenidos a Venezuela, un país que en el último año ha experimentado una de las emigraciones más grandes a nivel mundial, incluso mucho mayor que la de Siria, Colombia y México. Sin embargo, en el último año ha experimentado un fenómeno bastante atípico, y es que cientos de miles de migrantes están retornando al país, tanto nacionales como internacionales, que vienen a quedarse a vivir en Venezuela. Pero, ¿por qué está ocurriendo todo este fenómeno? ¿Qué es lo que pasa que más venezolanos están regresando y dejando todo en sus países de acogida para volver a comenzar de nuevo en Venezuela? Ahora estoy justo en lo que es la plaza principal donde se encuentra la iglesia de San Juan Bautista, y justo aquí me están esperando algunas de las personas que han retornado, con las que voy a encontrarme hoy para hablar de este fenómeno tan particular que hay. ¿Por qué está Rosil hoy aquí, dirán ustedes? Bueno, porque Rosil también acaba de regresar hace un año más o menos. Sí, ya tengo un año de haber regresado. Pero además también tenemos con nosotros una amiga tuya también, sí, que también regresó. Y así como ustedes me dices también que hay muchísimas más personas. Tengo otros vecinos que han regresado de Perú, de Argentina. ¿Cuánto tiempo estuviste tú afuera, Sinaí? Estuve 1 año 7 meses. ¿Qué es lo que más extrañaba del país? Mi familia, mi gente, mi hogar, mi todo. Sinaí nos va a mostrar su casa, su hogar, donde tiene tantos recuerdos y el cual extrañaba tanto, ¿no, Sinaí? Sí. Miren qué bonito. ¿Cómo se llama esta estructura? ¿Es de qué material? Bajareque le dicen. Lamentándolo mucho, bueno, ya está en bastante deterioro por la cuestión del agua. Antes, arriba, si puedes ver, se le cambió el techo porque eso era con tejas. Era tejas y latas, lo que eran las latas que se veía así. Eso era su techo original. La fachada no se ha cambiado absolutamente nada, ya tiene como 200 años la pobre casa. Bueno, van a disculpar el desastre. El piso es de piedra. Lo he querido cambiar y mi abuelita en vida, obviamente, pero este es un no piso dejó para toda nunca, la vida. Para toda la vida. Es que tiene más de 200 años. Entonces, nadie ha querido darme el permiso. Sinaí? Con mi mamá, mi niña. Y mira, qué bonito. Hay algo que no puede faltar en las casas en Margarita y en Venezuela, es el altar con la Virgen del Valle, claro. Del Valle. ¿Te volverías a ir? Luego de tu experiencia, ¿te volverías a ir de Venezuela? No sé, no creo. Yo no puedo decir que no, realmente. No puedo decir, mira, no me volvería a ir más nunca, porque uno no sabe las vueltas ni las situaciones que podamos vivir más adelante. Pero de mi corazón, mi alma, mi cuerpo me dice que no. Está aquí en Venezuela, ¿no? Que está aquí. ¿Qué le diría a los venezolanos que nos ven afuera y quieren volver, pero tienen miedo? He hablado con varios que están en Colombia, otros están en Ecuador también y otros en Argentina. Y todos me preguntan la misma, ¿qué pasó? ¿Qué has hecho? ¿Cómo está la cosa allá? Y yo, bueno, la cosa aquí, yo no te voy a mentir, no está fácil, está dura. Pero
hambre no te vas a morir. Y, o sea, yo entiendo que pueden haber lujos o cosas que de repente no vas a tener, pero es tu casa, es tu gente, es tu familia, es tu hogar. De aquí no te va a sacar nadie, no vas a estar con el temor de que si me voy a sacar, de que si tengo que sacar un permiso para poder estar. Entonces, sí, me han preguntado muchísimos que quieren venir, pero tienen miedo. ¿Qué quieres tú para el país? ¿Qué te gustaría a ti? ¿Cómo quisieras ver el país dentro de un poco? Que mejore, que todo esté bien, que todos los que están por fuera dejen de pasar trabajo, dejen de pasar necesidad, dejen de pasar esas angustias y se vengan a su tierra, pues. Que puedan estar aquí, que puedan decir yo me voy porque yo voy a conseguir un empleo y yo voy a estar bien con mi familia y voy a estar bien con mi mamá, con mi papá, muchos de ellos no los tienen ya porque se murieron estando allá, se les murieron. No es fácil, pero sí yo quiero para mi Venezuela un país próspero, con muchas oportunidades para todos y por igual. Aquí hay un cuarto y este es otro cuarto. ¿Sí? Y esta es la cocina, pero ya esto sí está remodelado. Claro. Ya esto Pero sí sin está- embargo mantiene pero el techo antiguo, ¿no? Aquí sí están las latas, ¿ves? Mira, la cocina típica en Venezuela, una casa de bajareque. Y miren qué bonito este cuarto, porque me llama la atención, es que tienes una máquina de coser, pero súper antigua. Sí, esa máquina, con eso cosieron mi vestido de matrimonio, el vestido de 15 años de mi hija. a la Aquí calle. creciste tú, Aquí crecí aquí yo. te criaste. Aquí me crié, aquí estudié y de aquí salí cuando me casé. Si a ti te dieran la oportunidad de emigrar nuevamente a cualquier otro país en el mundo, que te diga, mira, te voy a pagar todo para que tú puedas ir, ¿qué país tú emigrarías hoy en día? Yo primeramente Ecuador, porque es lo que conozco y sé en realidad lo que puedo hacer y lo que no puedo hacer allá. Pero a mí siempre me han gustado los países europeos. Me dice que este mueble lo reconstruiste tú. Sí, ese Ay, qué mueble lo bonito. reconstruí yo. Wow. Aquí esta casa tiene una historia en particular, si nadie me dices, porque ¿qué era? ¿Tu abuela hacía dulces? Mi abuela hacía los dulces de lechosa, de mango, la jalea de mango. Que son los que se exhiben en Fuentidueño, ¿no? Sí, Ese tipo de sí, ese dulce. tipo de dulce. ¿Y tú qué estás haciendo ahora que ya regresaste a Venezuela? Empecé a buscar trabajo, porque como te dije, yo soy licenciada en educación inicial y de verdad que se me ha puesto cuesta arriba porque con la cuestión del tema de los pagos a los docentes, en los públicos se han ido a los privados, pero están full, están completamente, la matrícula la tienen ya copada y no hay oportunidad. Me puse a vender dulce, se me acabó la materia prima, ya no hay tiempo de mango, ya no hay lechosa, entonces conchale, todo se me ha complicado. Ahorita con la cuestión de mi sueldo, porque yo estoy jubilada. ¿Tú recibes? Yo estoy jubilada y yo recibo de mi la sueldo. jubilación, ¿no? Sí, sí. Okay. yo ¿Y es igual recibo. un sueldo al que si estuvieras trabajando? No. ¿Cuánto porque es más o menos lo que recibes? Yo recibo, son 14, como $28 $28 al mes. al mes. Y me privan de lo que es la cesta ticket, que eso se los dan a los activos. Wow. Eso es lo o sea que no recibes no la recibo cesta la ticket. cesta ticket, que son $40. ¿Y tienes alguna otra ayuda adicional a esos $28? No, de otra ayuda sí, no. Wow. Y con los 28 tienes que distribuirte. Exacto, y con ayuda de mi mami, que mi mamá trabaja, y bueno, Ok, aquí estamos las entre dos. todos. Sí, aquí estamos las dos y mi niña chiquita, más nada. ¿Qué árboles tienes aquí frutales? Este árbol es de anón, Anón, ¿no? el que O llaman chirimoya anón, la también lo chirimoya, llaman. Ajá. el anón. La cereza, Tienes árbol de cereza también. anón, Y por supuesto, algo que no puede faltar aquí en San Juan son los dátiles. los dátiles. Miren cómo hay dátiles aquí. Ese es de limón, Wow, pero este patio es... Yo pensaba que era más pequeño, pero no, se es extiende. grande. Se extiende. Estas son de las palmeras datileras. Esa da dátil bastante. Cuando es tiempo de dátil, Ok. bastante. Y de ahí hacen los dulces, ¿no? De dátil y todo eso. Y está el tamarindo. El tamarindo. Un árbol gigantesco de Gigante. tamarindo que está en el fondo. Y por supuesto las gallinitas que no pueden faltar, ¿no? Y tienes gallinero, ¿no? Vamos a ver los gallineros. Esas Qué son bonito. de mi hermano. Miren, esto es Porque- un patio típico de Venezuela, un patio tradicional. Qué bonito, yo tenía tiempo que no entraba así a ver un gallinero de verdad. Mira, Sinaí, ¿y si ponen huevos? Sí, pero ellos mismos se los comen. Ay, no te creo. O sea, que no pueden agarrar los huevos. No.
está complicado, hasta ellos quieren. Sí, hasta ellos están. ¿En serio? Sí, se los comen. Sí, imagínate. ¿Y el tamarindo no tiene tamarindo? Claro. Vamos a probar un son tamarindo. bastante. Vamos a ver, aquí tienen. Ya los vi. Aquí agarré 1 y 2. Este está bueno, este ya está listo. Miren, un tamarindo típico de aquí de Venezuela. Esto es súper ácido, pero con dulce. Pues aquí en Venezuela acostumbramos a hacer dulce y con jugo también. Si vamos a probarlo, buen provecho. Los helados de tamarindo, divino, riquísimo. A ver si cierras un ojo. Rosy, ¿qué tal? Está acidito. Y Pero estas son las naranjas muy, chinas. muy ácidas. Para jugos también, me imagino, Sí, ¿no? para jugo. Y tan pequeña la planta y ya tiene sus naranjitas, miren. Y por supuesto, una cosa que no puede faltar en las casas en Venezuela es los tanques de El agua, ¿no? agua. ¿Cada cuánto viene el agua? Uy, a veces se demora, a veces pasa hasta un mes sin venir. Y Sí. por eso tienes que tener todos estos tanques Sí. para poder almacenar. Ahí hay un tanque que está allá atrás, pero está dañado y por eso se tiene así, pues. Hay algo muy extraño que sobre todo digo yo extraño porque ocurre más que todo aquí en San Juan. Y es ¿Qué que en será? esta población está retornando muchísima gente que estaba afuera. ¿Por qué creen ustedes que está retornando gente a esta población y a Venezuela? Pienso yo que las situaciones que se han presentado en esos países donde estuvieron ellos, porque la Ajá. mayoría han retornado de Perú, Ecuador y Argentina. Y Argentina, ¿no? Que era donde más también. había... ¿Qué pasa en Argentina? Argentina sabemos que el sistema también está un poco difícil allá en cuanto a la economía. Sí. En Perú se ha puesto un poco difícil también por todas las normas políticas que han implementado en cuanto a los migrantes y advirtiéndoles que los van a deportar. Mi maquinita con que yo trabajo, mis hamacas. Este emprendimiento es lo que estás haciendo tú ahora para poder, pues, Eh, vivir aquí en Venezuela. No te creas, yo las vendo en 25. No es que me ayudó totalmente, pero me ha mantenido. Hemos tenido que dejar de pedirle a mi hermano, que mi hermano se regresó para Perú. Él está allá y él no está muy bien. Por lo menos gracias a Dios tengo yo este emprendimiento aquí y no tengo que estarle pidiendo a él. Mi mamá también, ella es pensionada, nos ayudamos con su pensión. Yo le doy gracias a Dios de que estoy aquí en mi casa, de que estoy en mi hogar y así como me dicen muchas personas, que ¿qué estás haciendo? ¿Qué haces por allá por Venezuela cuando podías estar en Perú? Bueno, yo estoy aquí con mi familia, donde nadie me va a decir que tienes que ir de este lugar porque no me has pagado alquiler, donde no voy a recibir quejas y voy a estar tranquila. No cambiaría la tranquilidad de mi hogar ahora, ya habiendo estando afuera, por esto. Cuéntame qué es de tu vida, sé que tú lo puedes intentar. Las habitaciones, como podrán observar, es un poco sencillo. También tenemos que almacenar el agua porque no llega con frecuencia. Y esto es parte de la cocina, Este sería, es el ¿no? comedor y aquella es la cocina. Y bueno, como ves, tenemos que tener el tanque de agua adentro de la Eso casa. es básico para en poder... Venezuela, ¿no? El Sí. agua. ¿Cómo se siente ustedes que está Rosy? ¿Se siente mejor ahora que está Rosy aquí? Claro, mira, yo le lloraba para que se viniera. Yo le lloraba, vente, mija, ven, por favor. Usted se sentía aquí sola, ¿no? Me imagino. Ella siempre, todos los días, vente, vente. Y hasta, mira, hacía una bitágora. Y yo creo que esa es una de las cosas más difíciles, ¿no? Para ustedes, las madres, cuando tienen los hijos afuera ahora con la inmigración. La soledad, bueno, pues. Y es un tiempo Ahorita perdido, le ¿no? estaba diciendo a mi hijo que está en Perú, mira, espero que en las navidades del año que viene estés presente, a ver si te viene a pasar las navidades porque te extraño. Imagínense, es fuerte. Es una de las cosas más difíciles que vivimos los venezolanos con esta separación que pues, muchos tienen que irse por la necesidad de buscar un mejor futuro, pero a la vez sacrifican ese calor de hogar, la separación de la familia y pues así es. Que ojalá que esto cambie y que volvamos todos los venezolanos a reencontrarnos otra La vez. esperanza que se pierde. Pero todavía nos quedan gente por fuera, Ay. todavía tenemos muchos amigos, ¿Tú muchos crees que sí va a familiares regresar por más fuera. gente, Rosy? Yo he consultado a algunos de esos amigos y ellos quieren regresar. Como otros que no, que ya tienen sus vidas y dicen, no, ya si voy de vacaciones, ya para qué.
Estamos en el patio de Rosil, con las montañas allá en el fondo. Y aquí hay de todo también. Bueno, sí, tenemos un poquito de todo. Ají dulce. Ají dulce, ¿Y este será el ají más dulce? típico ¿Será el de aquí, margariteño? el margariteño. Chimbombó, no sé si conoces el Ajá. chimbombó, es que es muy rico para la sopa. Este es el none. 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 Dicen que es la fruta milagrosa. Milagrosa, creo que lo utilizan mucho para el cáncer, ¿no? Ujú. Y veo que tienes orégano. Orégano Orégano, orejón. orejón. Recuerdo que este orégano lo usaba, o lo usa mi mamá para las caraotas, o lo que llaman frijoles. Este es otro espacio de Está fresco aquí. nuestra casa. Hace poco lo limpié Ajá. porque estaba muy emontado. Claro. Cuando llueve sale mucho monte. Mira, y tienes una fruta aquí muy típica de aquí. Que Adivina es qué fruta es. ¿Merey? No. No, comienza ¿Cómo? con P. Ponsigué. Tanto que comía yo Ponsigué pequeño. Además que esto lo usamos aquí en las bebidas, hacen un ron de esto, ¿no? El ron de Ponsigué. Yo Ron nunca de lo he probado, Ponsigué. pero dicen que es bueno. Dicen que el que se toma un trago de esto ya no se levanta por lo fuerte que está. Ajá. Pruébalo. Está dulce. Está dulce, Ujú. está bien bueno. Lo ves verde, pero está dulce. Esto me traslada a mi infancia, cuando era pequeño, andaba corriendo bajo la lluvia, lloviendo y terminábamos comiendo Ponsigué. Rosy, y todo este tiempo, en tu caso que estuviste en Perú, ¿tuviste algún episodio de xenofobia allá, de rechazo? Yo no entendía ese concepto de xenofobia hasta que llegué allá. Pero yo, con mi actitud, yo siempre busqué como que evadirlo. O sea, yo evitaba que las personas llegaran, ay, que los venezolanos, ay, que no sé qué, y yo buscaba como que desviar la conversación. ¿Qué opinas, Rosy, tú de eso que está pasando, por ejemplo, como en Perú? Catalogan mal a todos los venezolanos y, bueno, no nada más en Perú, en muchos países, en Chile, pues meten a todos los venezolanos en el mismo saco. Todos los venezolanos son igual, como dicen. No, no todos son iguales. Y yo de verdad que tuve una vez una conversación con una persona peruana acerca de eso. Y él me dice, no, lo que pasa es que han habido muchas personas venezolanas que han venido a cometer abusos aquí a nuestro país. Y ya a raíz de eso, es como que una ley. Por uno pagan todos. Entonces esa persona me dijo, no, pero es que con ustedes cuando vinieron en los años 2017 para atrás, todos los que venían eran personas profesionales que venían concentradas solo a trabajar, a buscar empleo. Pero ya después, de 2018 en adelante, se fue mucha gente de todos los sectores de Venezuela. Iban con la intención de buscar una calidad de vida, pero a la cuesta de lo que fuese. Cometían actos que no eran bien vistos para los peruanos. ¿Qué le dirías tú entonces a los extranjeros de esos países acerca de este tema? Yo les puedo decir desde mi punto de vista, ay, tengan tolerancia, pero no. Yo parto de la ley, de la norma, de que todo tiene que ser castigado. Si ellos como país están usando métodos para castigar a esas personas que han ido a hacer estragos allá, sea de la nacionalidad que sea, bueno, están en su derecho de hacerlo, porque es su país y tienen que protegerlo. La gran mayoría están ocupados, trabajando y también poniendo su granito de arena para ellos tener una mejor calidad de vida y para aportar. Una de las consecuencias mayores que tuvieron ustedes aquí en Venezuela fue tener que dejar sus cosas, ¿no? En el caso tuyo, Sinaí, me dices que tuviste que vender. Yo vendí moto, vendí nevera, vendí cocina, vendí muchas cosas. O sea, prácticamente vendiste todo lo que tenías y ahora tienes que empezar de cero. Ahora tengo que empezar de cero. Eso es una de las cosas que me ha costado, me hace muchísima falta mi moto. Wow. Y ahora comprarla es prácticamente imposible, sí, ¿no? imposible. Yo no vendí porque yo sí tuve un apoyo de un primo que estaba en Perú. Pero una de tus mayores consecuencias me estabas diciendo, la de ella fue vender, pero la tuya fue que tu carro, Dejé mi carro. ella tenía un carrito, tanto mejor tiempo parado, pues se le dañó todo lo que son las empacaduras del motor y pues ahora es un dinero, ¿no? Para mí, en estos momentos, que no tengo un sueldo fijo, no pienso arriesgarme a descapitalizarme arreglando el carro. Así es. Una pregunta, Sinaí. ¿Te arrepientes de haberte ido del país? ¿Te arrepientes de haber estado ese año y 7 meses fuera? Por una parte, sí. Sí te arrepientes. Por una parte porque concha le vendí mis cosas y eso. Pero por otra no, porque tuve una experiencia, ya eso queda en mí, la experiencia de viajar, la experiencia de conocer, la experiencia de
de tener nuevas amistades, porque sí las tengo. Considero que dejé en Ecuador muchas amistades, pero sí me duele que vendí todo y dejé todo por irme. Pero lo importante es que puedes comenzar de nuevo. Puedo comenzar de nuevo mientras tengamos vida, salud. Eso es importante. Hay un tema bastante polémico que ocurre, que en los comentarios siempre nos dejan los amigos de Perú, que dicen que en Venezuela los emprendedores que se ven ahora es porque ellos aprendieron, los venezolanos que estaban allá aprendieron a salir a la calle a hacer cosas. ¿Es cierto eso? Los venezolanos ahora aprendimos fue gracias a los peruanos, o es que ya nosotros éramos echados para adelante. Yo creo que lo que nos enseñó a nosotros a emprender fue esa necesidad de trabajar, de ir a hacer algo útil. Yo creo que todos tenemos un don, un talento que explotar, que en algún momento de nuestras vidas va a emerger y vamos a desarrollar. No es que ellos nos enseñaron a nosotros ni nada por el estilo, porque en Ecuador, donde yo trabajaba es en el mercado, la mayoría de los que trabajan en el mercado son venezolanos. Por alguna razón tienen a los venezolanos trabajando. Entonces, ¿cómo es que nosotros no vamos a saber hacer las cosas y nos van a meter a trabajar en vez de meter a su gente? O sea, no me parece que, exactamente, que nos enseñaron a nosotros. Y bueno, aquí se sienta la mamá de Rosil bajo la ventana a esperar la comida que se cocina o el café. ¿Dónde estamos ahora? Estamos en el casco colonial histórico. Esta es la Plaza Antonio Díaz de San Juan Bautista. Mira qué bonita la iglesia, ¿no? Impresionante. Y algo que me llama la atención es la parte colonial con las casitas. ¿Qué fue lo peor que experimentaste este tiempo que estuviste, ese año y 7 meses en Ecuador? ¿Qué fue lo más difícil? Sin que me quede nada por dentro, el diciembre del año pasado. Fue el primer año que yo pasé fuera de mi casa. Mi hija de 19 trabajando, mi niña pequeña conmigo trabajando también ahí. Yo cocinando y la niña mía ahí al lado. Para mí lo más difícil fue mi primer empleo. Cuando me dijeron... Mi primera chamba. Mi primera chamba. Me dijeron, tú tienes que salir a entregar unas facturas. Tenía como 5 días de haber llegado y yo no me conocía nada de calles, no sabía de nada. Tuve que aprender en un solo día a agarrar un metro, agarrar un tren, agarrar el autobús, un combis. Eso me recuerda a mí también porque fue similar en mi primer trabajo también en España. Y es que cuando pues a mí me citaron a un lugar y la verdad era bastante lejos de donde yo vivía y no conocía la zona, no conocía... Y eso es lo más complicado. Y yo estaba que ya iba a perder la hora de llegada y tenía que ser muy puntual y la verdad que era como muy difícil esa situación y me sentía hasta desesperado, pero yo decía, uno el emigrante dice como que tengo que lograrlo, tengo que poder. En tu caso, ¿tú trabajaste allá o sí. ¿qué trabajaste? Fregando los platos, lavando platos. En un restaurante, ¿no? Atendiendo las mesas. ¿Y qué horario cumplías ahí? Yo estaba ahí de 6:30 de la mañana a 5 de la tarde. Casi 12 horas, Casi estamos 12 hablando. horas. Ahí estuve un año. ¿Y cuánto ganabas? ¿Cuánto era tu sueldo ese primer trabajo? $10 diarios. Un día libre a la semana nada más. O sea, trabajabas 26 días, 28 días. Sí, 26. 26, más 26. o menos entonces estamos hablando de cuánto sería el ingreso total. $260 mensual. Tú, Rosy, ¿cuánto ganabas tú en tu primer trabajo? En mi primer trabajo yo ganaba en ese entonces como $250. Pero fue por un mes porque era por campaña. Ellos allá tienen esa modalidad de que buscan personas por un mes, 2 meses y ya. En este caso estamos hablando de Perú. Sinaí estaba en Ecuador y tú en Perú. En Perú es diferente, es otro país. ¿Cuál era el sueldo de Perú? Pero el sueldo mínimo en Perú en ese entonces era de $300 y a mí trabajé en ese cargo de asistente administrativo, me estaban pagando mucho menos de lo que era el sueldo mínimo, 250. O sea, creo yo, no sé, pero se aprovecharon como que de la circunstancia
¿Cuántas recién. horas trabajabas tú en tu primer trabajo? Yo trabajaba desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Más adelante tenemos lo que es la población de Fuente y Dueño, pero ahí ocurre algo particular. Tiene mucha cultura, mucho del gentilicio de San Juan. Se muestran todo lo que se hace con el cogollo, todo lo que se hace con la dulcería. Esta calle es única, es tan angosta que solo transita un solo vehículo. Y pues se ven lo que son los vestigios de las casas coloniales, ¿no? De la época Sí, de la colonia. estaban un poquito deterioradas en este momento, de verdad que ahí se ve el contraste, la diferencia de Sí. lo que es la plaza, que la vista es muy colorida, Ajá, y ya aquí observas otra cara, sí. que mucha gente dice La que otra cara de San Juan. la otra cara de San Juan. Bueno, el que tenemos aquí al lado derecho es el colegio que antiguamente se llamaba Francisco Fajardo y lo acaban de bautizar nuevamente después de casi 100 años con el nombre de un prócer, Antonio Díaz. Y aquí estamos pasando por un puente que es donde Por aquí desemboca corre el río de San Juan. un río, uno de los desembocaduras del río de San Juan, que viene de arriba de la montaña del Copey. Mira, una de las cosas que me llama la atención es la arquitectura que hay aquí. Lástima que no está bien cuidada, Exacto. pero miren. Estos son los tomates. Tomates margariteños. Sí, tenemos margariteño, manzano, pera, Y esto es ají dulce. ají dulce, Pero este es el margariteño. margariteño de acá. ¿Por qué margariteño? ¿Porque es de aquí o porque tiene algo especial? No sé por qué viene el nombre, pero de margarita es porque se cosecha aquí. Sí. Eso es correcto. No, Aquí- pero hermano mucha aquí gente me ha dentro. dicho que es que no se da en otro lugar. Sí. Mi hermano se llevó para Perú una Ajá. semilla y no se Y le no dio. se Le da, dijo que ¿no? no se le dio. Y estos son los dulces que tiene. Ajá. Piñonate. Mira la abejita ahí, mira. Una avispa. ¿No? Por el dulce. Piñonate. ¿Qué es el piñonate? ¿Qué tiene? El piñonate es de lechosa con piña. Y este es Dulce de lechosa, en Dulce. tajadas. dulce lechosa en tajada. Y este es de jobo. y Jovito cerezas. y cerecita, que es este que está aquí, ¿no? ¿Y cuánto más o menos está el tomate, por ejemplo? ¿Cómo se vende? A 1.5. ¿Y el ají dulce así, la bolsita? Ese cuesta $1. $1 la bolsita. Yo creo que si uno viene a San Juan y no Mm. prueba los dulces, es como que no viniste. Buen provecho. ¡Qué maravilla! Por fuera es crocante, pero por dentro es tan cremoso Cremosito. y suave que ya va, espera. Quiero que vean esto. Miren la cremosidad, cómo sale. Es como que tú eras relleno, pero natural. Lo que me impresiona, Rosy, son los colores de los tomates. Este es como rosado, así oscuro. Y pues están estos que son unos colores. Yo me voy a llevar unos tomates. Pero más dulce que las... Les prometo que voy a preparar una ensalada en casa y les digo cómo quedó. ¿Y Hola. qué dulces tradicionales tienes aquí? Esta es la jalea de mango, Ajá. dulce de lechosa. Estas cositas son encaramados, es coco con leche. Este es conserva de chaco, Ok. besitos de coco, ¿Y los precios más o menos? 2 por $1. Y de los potes, el grande en 3, el mediano en 2 y el más pequeño en 1. Yo lo que veo que el mayor problema aquí es decirse qué comprar. ¿Este que está aquí de qué es? Ese es como con guayaba. Puedo decir, por aquí también hay mucha gente emprendedora, aparte de gente emprendedora hay gente profesional, no te creas, gente que tiene sus trabajos, que se ha educado, que tiene sus empresas. Cosas que te consigues en el camino de las Pozas de San Juan. Y hay una peluquería también arriba, mira. Un barbero. Hola. En definitiva, ¿ustedes cómo ven el país de aquí a un año? Cuando yo regresé, todavía había un hermetismo en la gente de salir a hacer cosas, como por ejemplo que reaperturaron tiendas, hicieron una norma con referente a lo que era el puerto libre, que eso es beneficio para nuestra isla. O sea, que sí se ve una ha mejora habido cambios, quizás ha habido cambios para mejorar. en algunos aspectos. Hay que aprovecharlos, digo yo, hay Y que con aprovechar esos respecto cambios. al salario, ¿ustedes esperarían que mejore el salario básico en Venezuela? Me gustaría, ¿Cuánto aspiramos. debería ser lo que debería ganar una persona normal
para vivir bien en Venezuela más o menos? Bueno, yo te cuento que comparando, volviendo otra vez al tema de Ecuador, una maestra, lo mínimo que se gana una maestra por ser, por ejemplo, técnico, ella gana $700. ¿Y aquí cuánto gana una maestra hoy en día? Una maestra gana $28 o $30. Esperemos que todo eso también mejore a futuro y que ustedes no tengan que volver a irse por esa misma situación. Ya sabemos cuáles son los verdaderos cambios que se deben dar en Venezuela para que volvamos no a ser lo que fuimos antes, sino mejor de lo que fuimos antes. Pues aquí tenemos los dulces que hemos comprado abajo en el pueblo. ¿Qué comenzamos a probar aquí? ¿Qué dicen ustedes? Con la cocada. Está muy bueno. ¿Qué tenemos aquí? El encaramado de coco, que dicen que es de coco con leche. Ah, y ahora tenemos este que es el cabello de ángel. Cabello de ángel, que creo, si no mal recuerdo, era piña con lechosa. Mira, bueno, como estamos aquí en plena naturaleza, no tenemos cubiertos ni nada, así que bueno, vamos a probarlo. Ahora tenemos que el besito de coco, este es el más esperado. Quiero agradecerles por haberme acompañado y haberme abierto las puertas de sus casas, que ahora la he pasado hoy, este día ha sido increíble, conocer un poquito de tu intimidad, Rosy, y tú, Sinaí. Un placer. Muchísimas gracias, de verdad. Decirles que si les gustó este video, no se olviden que se pueden suscribir al canal en un botoncito abajo, y que eso es que es totalmente gratis. Además, que si me regalas un like y compartes este video, seguramente muchas más personas lo van a ver. Decirles que nos vemos hasta una próxima oportunidad. Cuídense mucho.